Hola a todos. Vamos a seguir con los límites de funciones. En este caso vamos a ver cálculo de algunos límites y vamos a ver también indeterminaciones. Hay algunas indeterminaciones que son muy similares a las que ya veíamos con sucesiones, pero hay otras que van a ser totalmente nuevas. Las operaciones con límites van a funcionar muy parecido al caso de límites de sucesiones. Bien, es verdad que aquí vamos a tener que los límites pueden ser a menos infinito o algún número, pero las cosas van a funcionar muy bien. En este cuadro que tenéis en vuestro libro, que lo podéis ver con más calma allí, pues os cuenta cuáles son las cosas que van a ir bien y dónde van a estar los problemas con ciertas indeterminaciones. No me voy a detener mucho en este cuadro porque ya os digo que lo tenéis ahí y lo podéis consultar cuando surja la ocasión en límites concretos. Vamos a ver antes de empezar a calcular límites cuál es la idea principal. Esta idea es muy importante y es que en muchos casos el límite de f de x cuando x tiende a un número x sub 0 concreto es justamente el valor que obtenemos en la función al cambiar la x por x sub 0, es decir, f de x sub 0. De hecho, esto estará muy relacionado con la noción de continuidad que veremos en el siguiente vídeo. Empecemos por calcular ciertos límites en casos sencillos. Tenemos, por ejemplo, la función constante. La función constante es cuando la y vale siempre 3 o 7 o menos 8. El dibujo es una recta horizontal y va a dar exactamente igual que el límite de f de x lo calculemos cuando x tiende a x sub 0 a más o menos infinito. Siempre el límite es el valor de esa constante. Un poco más complicado sería la función identidad. La función identidad es la función y igual a x o f de x igual a x. Se representa por esta recta, que es la bisectriz del primer y el tercer cuadrante. Y aquí tenemos que el límite de f de x, cuando x tiende a x sub 0, va a ser justamente el valor de x sub 0. Lo que veíamos con la idea importante principal al principio. Cambiamos la x por x sub 0. Si quiero calcular el límite de esta función cuando x tiende a 3, pues va a ser 3. Si quiero calcularlo cuando x tiende a 7, pues va a ser 7. ¿Qué pasa en infinito? Bueno, pues el límite de f de x cuando x tiende a más infinito va a ser igual a más infinito, pero si tiende a menos infinito va a ser igual a menos infinito. Por un lado nos vamos hacia arriba creciendo mucho y por otro lado nos vamos hacia abajo creciendo también, o decreciendo, mejor dicho, mucho también. Pasamos a ver las funciones potenciales, primero con exponente natural. Aquí vamos a tener una diferencia si n es par o si n es impar, sobre todo en los casos del límite cuando tiende a menos infinito. ¿Por qué? Porque cuando el límite de f de x lo calculamos cuando x tiende a un x sub 0, esto va a ser cambiar el x sub 0 por n y ya está. Da igual que sea n par o que sea n impar. También tendremos que el límite de f de x cuando x tiende a infinito, en los dos casos es infinito. Y como podéis ver en el dibujo y ya habréis pensado, el cambio ocurre cuando el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito, que por un lado sería más infinito y por el otro el límite de f de x cuando x tiende a menos infinito es menos infinito. Y esa es la diferencia que tenemos. Si ahora tenemos funciones con exponente entero negativo, f de x igual a x elevado a menos n, con n un número natural, pero al menos n ya tenemos un entero negativo, que sería igual a 1 partido xn, ¿qué va a ocurrir? Bueno, pues aquí tenemos unas pequeñas variaciones más. Lo primero, ¿qué va a pasar si x sub 0 es distinto de 0? Pues estamos en el caso sencillo, digamos, simplemente tendremos 1 partido x sub 0 a la n. Pero ¿qué pasa cuando x sub 0 es igual a 0? Bueno, pues aquí podemos hablar cuando n es par que el límite de f de x cuando x tiende a 0 es más infinito. Porque si os dais cuenta, las dos ramas de la función van subiendo hacia arriba hasta infinito.
pero cuando n es impar hay un cambio, porque por un lado nos vamos a más infinito y por otro a menos infinito. En este caso no podemos decir que exista el límite cuando x tiende a 0. Ese límite no existe porque por un lado el límite lateral por un lado es más infinito y por otro es menos infinito. Así que lo único que podemos decir es que el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la derecha, estaríamos en esta rama, es más infinito, pero el límite de f de x cuando x tiende a 0 por la izquierda es menos infinito. Y solo tenemos caso de límites laterales. Como podéis ver, el límite de f de x en cualquiera de los casos, cuando x tiende a más o menos infinito, es 0. Por aquí nos vamos a 0, por aquí nos vamos a 0 y por estos otros dos también nos vamos a 0. Vamos a terminar los casos sencillos con la función polinómica. Resulta que una función, si es un polinomio, el límite cuando f de x tiende a más o menos infinito va a ser igual que el límite con solamente su término de mayor grado. Eso ya lo veíamos en el caso de las sucesiones. Digamos que la idea es que cuando tenemos un x elevado a 3, pues va a poder más que el x elevado a 2, que el x elevado a 1, sumados o restados. Así que el límite va a depender de quién es a n y si nos vamos yendo a más o menos infinito. Por ejemplo, si a n es positivo y n es par, pues cuando me voy tanto a más infinito como a menos infinito, ese límite sería más infinito. Os lo escribo, por ejemplo, límite cuando x tiende a más menos infinito de 3 elevado a x a la 8. X a la 8 crece siempre en positivo y como 3 es positivo, pues ese límite siempre sería más infinito. Si ponemos aquí un negativo, pues ese límite sería menos infinito. Si ahora cambiamos y ponemos un x a la 7, pues cuando nos vamos a más infinito, x a la 7 se va a más infinito. Y si me voy a menos infinito, x a la 7 se va a menos infinito. Como el menos 3 aporta otro signo, el límite sería menos más infinito. ¿Qué quiere decir esta notación? Quiere decir que cuando yo me voy a más infinito, tengo el resultado del que está arriba, menos infinito. Y cuando me voy a menos infinito, tengo el resultado del que está abajo, más infinito. Por otro lado, cuando tendemos a un x sub 0, un número concreto, lo que vamos a hacer es cambiar todas las x que van apareciendo por x sub 0. Es decir, calculamos el valor de la función en x sub 0 y ese sería el límite. Van a ser números y no va a dar ningún problema. Vamos a pasar ahora a ver algunas indeterminaciones. Veremos algunas ya conocidas y vamos a ver algunas que van a ser nuevas. La primera, que es de las conocidas, es el caso infinito partido infinito. Ya sabéis que estas indeterminaciones lo que nos van a dar es que en algunos casos tendremos unos valores del límite y en otros otro. Teniendo el patrón infinito partido infinito, no sabremos de antemano si va a ser infinito, menos infinito, 0, 8, etc. Por eso lo llamábamos indeterminaciones. Para esta, cuando tenemos que esta aparece cuando tenemos polinomios, un polinomio arriba, un polinomio abajo, tendremos que el límite cuando x tiende a más o menos infinito de todo ese polinomio, de todo ese cociente de polinomio, será igual al límite cuando tiendemos más o menos infinito del cociente simplemente de los términos de mayor grado, tanto en el numerador como en el denominador. Esto lo podemos hacer directamente, pero el proceso que veíamos en el caso de sucesiones también va a funcionar. Si nosotros dividimos todo entre la mayor potencia del denominador, vamos a obtener que podemos hallar el límite que corresponde. Espero que recordéis este proceso. Si no recordáis este proceso, aquí os dejo un vídeo donde están más detalladas las explicaciones. Es exactamente lo mismo que teníamos antes. Tendremos 3x
menos 2 menos 1 partido x en el numerador, 1 menos 5 partido x cuadrado. ¿Qué es lo que tenemos? El 3x se va a infinito, tenemos que el menos 2 quedaría en menos 2 y este 1 partido x sería a 0 cuando x va a infinito. Tendremos 1 menos 0 y obtenemos un infinito partido 1 y será infinito. ¿Hubiera cambiado algo si hubiéramos puesto un menos? Pues no, realmente no. Al final lo que estamos obteniendo, o el cambio sería, que aquí tendríamos un menos y ahí nos va a un menos infinito. Vamos a hacer el proceso exactamente igual que con sucesiones, pero si tenemos un menos infinito, pues lo que vamos a tener es que calcular el signo correspondiente al final de todo. Hay que tener cuidado de no hacer el proceso cuando, por ejemplo, me salga un límite 1. Si me sale un límite 1, aquí no hay indeterminación que valga. ¿Qué es lo que voy a hacer? Lo primero de todo voy a probar y voy a cambiar la x por 1 y tendré 3 menos 2 más 1 y aquí tendré 1 menos 5. Entonces, todo este proceso me lo estoy evitando porque no hay indeterminación. Lo que voy a tener en este caso pues es sencillamente el valor de 2 partido menos 4 menos 1 medio. Así que no os olvidéis de evaluar primero el número correspondiente porque puede ser que no nos dé ningún problema. Vamos con una indeterminación que es nueva. En este caso es la indeterminación de 0 partido 0. Suele pasar cuando tendemos aquí a un valor concreto del límite y f de x sub 0 y g de x sub 0 son 0. ¿Qué quiero decir? Pues miramos en el ejemplo, al cambiar el 2 como hacíamos antes por la x tanto arriba como abajo, tengo 8 menos 8 y aquí 4 menos 4 y me da 0 partido 0. Esta es una indeterminación. Antes no da problemas porque tenía menos 1 medio, pero ahora 0 partido 0, eso sí da problemas porque pueden ser diferentes cosas. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Pues cuando tenemos polinomios y en otros casos también puede pasar con raíces o alguna cosa así, como veremos un poquito más adelante, lo que vamos a hacer es factorizar esos polinomios. La idea es que como me da que al cambiar la x por 2 me da 0, ese 2 es una raíz. Y si recordáis del tema de factorizaciones de polinomios, quiere decir que x menos 2 va a ser un factor tanto arriba como abajo. ¿Qué voy a conseguir factorizando? Pues conseguiré que se me cancelen los factores que dan problemas y por lo menos arriba o abajo no tenga problemas de ese 0 partido 0. Sobre todo aquí el problema nos lo da el 0 al dividir, porque ese sí que nos trae complicaciones. ¿Cómo lo haré? Pues calcularé el límite cuando x tiende a 2 y voy a factorizar. Factorizar el denominador es fácil porque es una identidad notable. X más 2. Y ya está. Para factorizar el numerador, como tengo un polinomio de grado 3, pues voy a hacer Ruffini. ¿Con qué voy a probar? Pues voy a probar directamente con 2. ¿Por qué? Porque he visto que me da un 0 y sé que va a funcionar. 2, 4, 8 y como veis funciona. Sería x menos 2 multiplicado por x cuadrado más 2x más 4. ¿Qué obtenemos? Pues obtenemos que el límite cuando x tiende a 2 de la función anterior va a ser exactamente igual que el límite de esta otra función. Realmente lo que está ocurriendo aquí es que tanto la función de antes como la que tengo ahora son exactamente la misma, salvo por una pequeña diferencia. La función de arriba no está definida para x igual a 2 y la función de abajo sí que está definida para x igual a 2. Si nosotros las dibujáramos, si pusiéramos esta función y esta otra en un programa que dibujara, pues no íbamos a ver diferencias. ¿Por qué? Pues porque lo único que se diferencian es justamente en ese punto. Por lo demás, todo funciona exactamente igual. Pero claro, ese problema, como esta función no está definida en 2, tenemos un poquito de problema a la hora de calcular su límite,
pero ese problema no va a darse con este otro. Si nosotros ahora calculamos el límite cambiando x por 2, tendremos que en el numerador 4 más 4 más 4 y aquí 2 más 2. Es decir, 12 partido de 4 igual a 3. Y ese sería el valor del límite. ¿Por qué es una indeterminación? Pues porque tenemos el mismo patrón que con diferentes cosas nos da otros números distintos. Por ejemplo, sin más que poner aquí un 3 por, pues ya podríamos haber tenido, en vez de 3 al final, habríamos tenido 9. Y de hecho, si nosotros hubiéramos cambiado el orden en el numerador y el denominador, si invertimos la fracción, seguimos teniendo un 0 partido 0, pero al tenerlo cambiado, en vez de darme 3, me da un tercio. Así que este mismo 0 partido 0 me da en unos casos límites completamente distintos a otros. Otro caso nuevo que a veces se confunde con el anterior, aunque no es exactamente igual, es el caso k partido 0. Cuando tenemos k partido 0 realmente no estamos dividiendo entre 0, estamos dividiendo entre algo que cada vez se aproxima más a 0. ¿Qué va a ocurrir? Pues que k partido 0 se va a ir cada vez a infinito o menos infinito. Es decir, que k partido 0 cada vez es más grande o en positivo o en negativo. ¿Por qué en positivo o en negativo? Porque ese 0 realmente es algo muy próximo a 0. Y algo muy próximo a 0 puede ser algo como 0,000001 o menos 0,00001. Y nos dan distintos valores, por un lado más infinito y por otro lado menos infinito. Vamos a ver un ejemplo. En este caso, si nosotros calculamos y cambiamos la x por 1, tendremos 2 partido 0 y tenemos la indeterminación. Vamos a calcular el límite cuando x tiende a 1 por la derecha. X cuadrado más 1, x menos 1. Como ya decía antes, aquí los límites serán o bien más infinito o bien menos infinito. Así que la forma de verlo es un estudio de signos. Realmente lo que yo tengo arriba es un 2, porque cuando yo tengo que la x se aproxima por la derecha a 1, aquí tendré 1,01 más 1, pues tendré 1,01, tendré 2,001, 2,0001, o sea, me estoy aproximando a 2. Siempre estaría positivo, así que ese signo lo tengo controlado y no da problemas. Pero ¿qué pasa cuando x se aproxima a 1 por la derecha? Fijaos, tengo el 1 y me estoy aproximando por la derecha, es decir, con 1,001 y cosas de ese estilo. ¿Qué pasa con x menos 1? Pues eso será 0,0001. Es decir, que lo que tengo es un valor de 0, pero 0 en los positivos. Si yo divido 2, que es positivo, entre algo muy cercano a 0 pero en positivo, me va a dar positivo también, más infinito. ¿Qué ocurrirá si yo ahora me voy con x tendiendo a 1 por la izquierda? X cuadrado más 1, x menos 1. El numerador sigue siendo 2. Realmente sería un 2 que me estoy aproximando con 1,999 y ese número no importa porque sigue siendo positivo. El que importa realmente es por dónde voy con x menos 1. Me estoy aproximando a 1 por la izquierda. Ahora me estoy aproximando con 0,999. ¿Qué pasa con el valor de x menos 1? Pues que será, como aquí tengo 9999 menos 1, será menos 0,0001 y lo que tengo es un valor cercano a 0 pero en negativo. ¿Qué está pasando? Pues que ahora el límite es menos infinito porque el signo de este 0 al aproximarnos por la izquierda a él es negativo. Y tendríamos 2 dividido entre algo muy pequeño pero contando los signos. Sería algo muy grande pero en negativo. El caso 0 por infinito ya estuvimos hablando de él en sucesiones y realmente es una indeterminación que se va a traducir a 0 partido 0 o infinito partido infinito. Por ejemplo, en este límite tenemos que la primera se nos va a infinito y la segunda se nos va a 0.
así que tendríamos esa indeterminación. Si multiplicamos, lo que vamos a obtener es un límite cuando x tiende a infinito de raíz de x menos 1 partido x menos 1. Y aquí podemos hacer de nuevo la idea de dividir todo entre x partido x, menos 1 partido x, y aquí tendremos raíz y, ojo, una vez más, estoy dividiendo entre x fuera. No puedo dividir entre x dentro porque no estaría haciendo lo mismo. Si divido entre x fuera, para meterlo dentro tengo que dividir entre x al cuadrado. 1 partido x al cuadrado y calculo su límite cuando x tiende a infinito. Tenemos el límite cuando x tiende a infinito de raíz de 1 partido x menos 1 partido x cuadrado y abajo 1 menos 1 partido x. Si calculamos los límites dentro de la raíz, tendremos un 0 menos otro 0 y abajo 1 menos 0. O sea que tenemos raíz de 0, 0 partido por 1, que será igual a 0. Nuestro penúltimo caso es también un caso conocido. El caso de infinito menos infinito, en muchas ocasiones vamos a dividir y multiplicar por el conjugado. Si recordáis, un ejemplo muy similar al de sucesiones, tendríamos que multiplicar y dividir entre el conjugado. Voy a ponerlo así esquemático para no escribir todo y que no se alargue demasiado el vídeo. Espero que se entienda bien lo que quiero poner. Estoy multiplicando arriba y abajo por el conjugado. Como tenemos un negativo en este caso, el conjugado irá con positivo. Y evidente el límite cuando x tiende a infinito. A la hora de multiplicar un más por menos, tengo la diferencia de cuadrados, así que lo que tengo arriba será x cuadrado menos 3x menos x cuadrado menos 1 y me desaparecen las raíces. Abajo tengo las raíces, pero el problema ahora del menos infinito ya no lo tengo, porque ahora voy a tener signos positivos. Si calculo un poquito y hago las cosas más sencillas arriba, tendré menos 3x menos 1. Y las raíces de abajo están quedando igual. Ahora lo que tengo sería una indeterminación de infinito o menos infinito en concreto partido infinito, pero resulta que haciendo la versión corta de estas indeterminaciones, esto me va a quedar igual que menos 3x, el menos 1 no afectará en el límite, y tendremos raíz de x cuadrado más raíz de x cuadrado. Básicamente lo que estamos teniendo es el límite de menos 3x y aquí sería x más x, cuando x tiende a infinito. Y al final vamos a obtener un menos 3 partido de 2, porque aquí abajo tenemos 2x y las x se cancelarán. Este otro ejemplo mezcla la técnica que acabamos de ver con otros casos de indeterminaciones. Por ejemplo, aquí tenemos que al cambiar x por 3 nos va a quedar 0 partido de 0. Lo que ocurre aquí es que la técnica de factorizar que veíamos en el caso 0 partido de 0 cuando teníamos polinomios tanto arriba como abajo no funciona porque en el numerador no hay un polinomio. ¿Qué es lo que hacemos? Bueno, pues vamos a utilizar la técnica que acabamos de ver. Cogemos una técnica de unas indeterminaciones y las aplicamos para otras. Las técnicas no tienen por qué ser simplemente para unas, nos pueden funcionar bien en otros casos. Multiplicamos arriba por su conjugado, raíz de x más 1 más 2. No lo voy a poner, simplemente voy a escribir el producto, la diferencia de los cuadrados, que sería justamente x más 1 menos 2 al cuadrado, 4. Abajo pongo el x menos 3 multiplicado por la raíz que hemos introducido, x más 1 más 2, ese producto que hemos multiplicado también arriba. No me interesa hacer esta multiplicación porque cuando sale un 0 partido 0 es posible que, como pasaba antes, haya factores que vayamos a cancelar.
Y de hecho, seguro que os habéis dado cuenta de que el numerador es x menos 3 y vamos a poder cancelarlo con el x menos 3 que tenemos en el denominador. Si tachamos el x menos 3 y el x menos 3, tendremos el límite cuando x tiende a 3 de 1 y raíz de x más 1 más 2. Ahora cambiamos el 3 por el x en el denominador y obtendremos 1 partido de 3 más 1, 4, 2 más 2 y nos queda que el límite es 1/4. Para acabar con las indeterminaciones, vamos a ver un conocido de sucesiones y es la indeterminación 1 elevado a infinito. Lo que pasa es que ahora va a aparecer en más formatos, porque va a ocurrir cuando tengamos algo como el límite de f de x elevado a g de x cuando x tiende a x sub 0, pero en este caso vamos a tener x sub 0 que va a ser o más infinito o menos infinito o incluso un número. Pero tiene que cumplirse que el límite de f de x sea 1 para que la base vaya a 1 y el límite de g de x sea más o también menos infinito para que el exponente vaya a más o menos infinito. Se pone 1 elevado a infinito como cosa general, pero con 1 elevado a menos infinito también funcionaría. ¿Cómo lo vamos a desarrollar? Pues del mismo modo que lo hacíamos en sucesiones. Vamos a buscar el patrón del número e, que si no os acordáis, podéis ver este vídeo que os dejo por aquí arriba. La idea era 1 más 1 partido de algo elevado a ese algo. Y esos algos que he dicho tenían que irse a infinito cuando x se iba a infinito en el caso anterior, pero ahora cuando x se va a x sub 0. De hecho, en el ejemplo que os propongo, x se va a menos 1. Lo primero de todo, vamos a comprobar que en efecto las condiciones se tienen. Si yo aquí en la base cambio la x por 1, voy a tener arriba un 3 y abajo también un 3. Así que ya me estoy yendo a 1 en la base. Y en el exponente será un 2 partido de 0, ya será o más o menos infinito. Pero tenemos el infinito que necesitábamos. Y tenemos nuestra indeterminación. ¿Qué vamos a hacer con ella? Bueno, pues como os comentaba, vamos a buscar el patrón del número e. ¿Necesitábamos un 1? Pues lo introducíamos. 2 partido x más 1. 2x más 5 y x más 4. Por cierto que en los ejercicios, si os estoy explicando esto, no quiero que vosotros me hagáis la receta que pone en el libro. Muy bonita, perfecta, pero no es lo que yo quiero. Insisto una vez más, yo no quiero alumnos que hagan recetas como autómatas, sino que quiero gente que sepa lo que está haciendo y hacia dónde va el ejercicio. Y además, muy importante, la memoria la guardamos para las cosas importantes, no para cosas como para memorizar una receta. Nadie tendría que memorizarse recetas, ni de cocinas ni de matemáticas. Bueno, acabada la pausa publicitaria, lo que hacemos es operar en esta parte que pongo aquí y vamos a ir dejando las cosas cada vez más parecidas al objetivo que queremos. Y tendremos 1 más, voy a hacerlo del tirón, tengo que restar el x más 4 a este numerador y sería poniéndolo directamente x más 1. Sigo con el exponente que tenía antes. Como yo quiero el patrón 1 más 1 partido de lo que sea, pues ahora este x más 1 lo voy a pasar dividiendo al denominador. Exactamente igual que con sucesiones. Menos 1, 1 más 1, x más 4 partido de x más 1. Y yo lo que quería allí en el exponente era que apareciera lo mismo. Así que lo hago aparecer. Pero no me olvido de multiplicarlo, multiplicar su inverso,
para que la cosa quede compensada. Y por supuesto, tampoco me olvido del exponente que teníamos de entrada, 2x más 1. Recordando lo que teníamos de sucesiones y lo que explicábamos, todo este corchete va a tender al número e. Así que tenemos que va a ser e elevado al límite de este exponente. En este exponente, como tengo x más 1 y x más 1, voy a cancelar y voy a tener 2 partido x más 4. Ahora es muy fácil traer las ideas de sucesiones aquí y decir, este límite es 0 porque cuando x va a infinito, eso se va a 0. Y eso sería correcto si la x se fuera a infinito, pero resulta que la x se va a menos 1. Así que lo que tenemos que hacer es cambiar la x por menos 1 y tendríamos 2 partido de 3 y ese es el resultado final. Tened cuidado porque las sucesiones nos dan conocimiento para pasar a funciones, pero no siempre funcionan las cosas del mismo modo, porque ahora a veces nos iremos a infinito, pero en otras, como en este caso, nos iremos a números concretos como menos 1.